Estimados, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pedir disculpas primeramente por el impasse de hoy día. Tuve una urgencia familiar, pero ahora le estoy grabando este video para poder reemplazar la clase y para no perder el tiempo. Sabemos que los tiempos en este curso son muy acotados, por lo tanto tenemos que avanzar en algunos contenidos y recordemos que estamos construyendo el marco teórico, ¿cierto? Y las entregas son pronto. Yo ya les entregué el calendario de entregas. Por lo tanto, espero de que hoy día también aprovechen ese tiempo de poder avanzar. Y en caso de cualquier duda también me escriben por WhatsApp. No tengo problema de poder responder, ¿ya? Recordemos que estamos construyendo el marco teórico. Espero que ya lo tengan avanzado y para comenzar a construir hoy día el marco metodológico. Y a propósito de la construcción del marco metodológico, nosotros la clase pasada iniciamos, ¿cierto?, con estudiando algunos enfoques, ¿cierto?, de investigación. Y hoy día vamos a seguir con otros enfoques, ¿verdad? Y la idea es que en la medida que vaya desarrollándose la clase, ustedes vayan detectando los enfoques y los alcances que tengan que ver con su investigación. Si bien tenemos un gran paradigma que es el paradigma cualitativo, hay algunos que quizás van a adoptar un sistema un poco más mixto, ¿cierto? Uniendo quizás dos paradigmas. Sin embargo, el cualitativo es la mayoría de los proyectos que me han entregado o de los informes que me han entregado. Por lo tanto, lo que tienen que detectar e investigar y fundamentar posteriormente en el informe es el enfoque, ¿cierto? Y los alcances de la investigación que vamos a ver en esta cápsula de video que yo le estoy grabando. Ya, sí quedan abiertas las preguntas. Ustedes saben cómo nos hemos comunicado por WhatsApp, así que por ahí, en la medida que ustedes van avanzando, también pueden ir haciéndome algunas consultas, ya por medio de, de esa red. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Como les dije, diseños de investigación, principalmente algunos diseños que tengan que ver también con lo que ustedes están haciendo, quizás no completamente, pero ustedes tienen que ir detectando en la medida que vayamos avanzando lo que tenga que ver con su investigación. También yo les dejé en el Drive una lectura muy cortita, como de 4 o 5 páginas, eh, relacionada con los instrumentos ya que vamos a tener que construir. ¿Ya? Me interesa que ya comiencen a construir los instrumentos. Yo supongo que ya se habrán contactado con los colegios. eh, para poder aplicar estos instrumentos es importante ya que el tiempo se nos está pasando rápido y es necesario ya desde ahora tomar contacto para que tener tiempo para posteriormente aplicar los instrumentos de investigación que ustedes van a utilizar. Entonces ese texto les va a orientar un poco y la próxima clase yo voy a hablarle un poco más respecto a los instrumentos de investigación que pueden utilizar ustedes, ¿ya? Ya sean cualitativos o cuantitativos. Principalmente ese documento que les envié da cuenta de algunos instrumentos que son de carácter cualitativo, aunque también, bueno, cualitativo y cuantitativo. Recordando, la semana pasada nosotros empezamos a ver entonces los diseños de investigación, vimos el diseño etnográfico, ¿cierto? Que en realidad dimos algunas características generales de ese diseño. em, que se, bueno, dijimos que se usa bastante en lo que es la antropología, los estudios sociales. Este tipo de investigaciones que estamos viendo hasta el momento son investigaciones de tipo cualitativa, ¿cierto? Específicamente lo que vimos la semana pasada de la investigación o del diseño de tipo etnográfico tiene que ver un poco
con los estudios de casos, ¿cierto? Con la investigación de campo, que es muy importante, en donde el investigador se introduce al campo a investigar un fenómeno o una problemática determinada. Y también dijimos que un poco que los problemas educativos desde este diseño, ¿cierto? Se pueden estudiar como hechos sociales, ¿ya? Esos hechos sociales están contextualizados o están en un contexto histórico determinado, ¿ya? Y también dijimos que ese modelo da mucha importancia a las interpretaciones también que hacen los sujetos que ofrecen respecto a su entorno, ¿eh? Bien, hoy vamos a ver el diseño de investigación-acción, estudio de casos, y, sí, diseño de investigación, estudio de casos principalmente vamos a ver hoy, y posteriormente vamos a ver los alcances de la investigación, que eso también es importante que ustedes los puedan definir. Bien, el diseño de investigación-acción es relativamente reciente, ¿cierto? Es un método, como dice ahí, de carácter introspectivo y colectivo que se lleva a cabo por los mismos actores en contextos sociales. A ver, este tipo de investigación se hace. La característica principal es que esta investigación se desarrolla en y con o junto con los participantes de la investigación. Es decir, no se hace de afuera, sino que esta investigación también se introduce al campo, ¿ya? Pero va un poco más allá, tiene como objetivo también buscar una solución a la problemática y no solamente buscar una solución, sino que también implementar una solución a la problemática que se está estudiando. Entonces, los rasgos importantes de este diseño responden un poco a obtener conocimiento de lo que se está investigando. Se espera la intervención, eh, y la mejora y también la colaboración por parte de la comunidad, en este caso que se investigan. Por ejemplo, nos introducimos a un colegio y no solamente nosotros investigamos, sino que también los profesores del mismo colegio también colaboran en la investigación. Ese aspecto es importante. Em, bueno, este tipo de investigación se hace mucho o está muy relacionada con lo educativo, ¿ya? Y es ideal que la investigación-acción se lleve a cabo y se realice por un miembro de la comunidad propiamente tal, de la comunidad escolar en este caso, aunque también pueden haber eh, investigadores externos, obviamente, ¿ya? Este método tiene que ver un poco con mejorar la práctica docente, es decir, la praxis docente. Su hincapié es eso, mejorar las prácticas docentes de los establecimientos. Bueno, si nos vamos un poquito a lo que dice Freire, ¿cierto? Agrega un tinte también de emancipación respecto a este tipo de investigación, ya que desde el punto de vista de él, si nos enfocamos un poco en su perspectiva, ¿cierto? Las preguntas de investigación no emanan solo del investigador, sino que emana también de los participantes. ¿Ya? Eso es importante. Eh, bueno, como dice ahí, metodológicamente parte analizando la habitualidad de las prácticas hasta llegar a los elementos más de fondo, como los valores o planteamientos que lo generan. Entonces, esas son las características más importantes del diseño de investigación-acción, que ciertamente está siendo muy utilizado en educación. Eh, este diseño se une, vamos a ver algunas características un poco más específicas, se une con la teoría. ¿En qué sentido? En la búsqueda de soluciones. Es decir, es práctica, ¿cierto? Y se dedica a la práctica, pero no deja de lado, obviamente, la teoría. La teoría siempre es importante. La teoría en términos de conocer el problema que se va a investigar, de introducirse al campo, de conocer el entorno, de conocer el contexto, es muy importante, ¿cierto? Y fundamentar con teoría ello. Y utilizar también métodos que puedan recopilar información de la forma y de la manera más adecuada posible.
Y ahí especifica, ¿cierto?, como la ruta o la secuencia que se usa en este tipo de diseño. Primero se planifica, posteriormente se actúa, se observa y se reflexiona. ¿Ya? Se planifica, es decir, hay una previa planificación, puede ser una carta Gantt, por ejemplo, en donde se planifica todas estas acciones y cada una de estas dimensiones que nosotros vemos en pantalla tienen un desglose, ¿cierto? En donde el investigador, a través de su acción, se introduce al campo, eh, no es un actor pasivo, digamos, de la investigación, sino que es un actor bastante activo, ¿cierto? No solamente observa, sino que también reflexiona en torno a lo que está investigando. Esos son como los primeros pasos del investigador. Este ciclo se debe llevar a cabo en reiteradas oportunidades con la siguiente lógica. Se recaba información, se analiza, eso nos da un diagnóstico, ¿cierto? Perdón. Y en base a ese diagnóstico se revisan las fortalezas, se revisan las debilidades y se lleva a cabo un proceso evaluando sus resultados. Una vez que nosotros evaluamos, tenemos un diagnóstico bastante completo y eso nos posibilita realizar la acción correspondiente de hacer una propuesta a una solución de un problema y no solamente hacer la propuesta, sino que también implementarla. ¿Bien? Los campos generales de este tipo de investigación en la educación, básicamente nosotros lo vemos más en investigación en el aula. Esta investigación entiende al profesor como un investigador, que ya hemos hablado en otras clases, ¿cierto?, del rol, y también leer un texto, ¿cierto?, en el cual el rol del investigador el rol del profesor como investigador es importante. No solamente la investigación se debe llevar a cabo, como hemos hablado, en las universidades, sino que también dentro de los colegios es importante la investigación, lo cual no se ve mucho, no se desarrolla mucho la investigación dentro de los colegios. Eh, 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 También investigación de tipo colaborativa, con el hecho de que los principios de esta investigación, acción, se refieren a integrar, ¿cierto?, a la comunidad en nuestra investigación, que sea un actor importante, un actor activo en lo que es la participación en la investigación, no solamente para recoger información, sino que también ellos en aportar a la investigación y a elementos de la investigación que han sido considerados es muy importante, ¿ya? De investigación participativa, entonces, también, y una investigación crítica, ¿ya? Eso es importante, es decir, el investigador, el grupo de investigadores que están tratando de diagnosticar un problema y posteriormente dar una propuesta, es importante que tengan una visión crítica, ¿ya? Una visión crítica del hecho. Y gracias a esa visión crítica se va a llegar a una propuesta bastante importante y que pueda generar cambios también, que eso es lo que espera la investigación en acción, es generar cambios dentro en este caso, como estamos hablando de educación, en la comunidad educativa, ¿cierto? Algunas definiciones. Kurt Lewin, ¿cierto? Es como uno de los precursores de este tipo de investigación. Él lo define así. Tiene un doble propósito esta investigación. Cambiar una organización-acción y generar conocimiento, comprensión e investigación. Los componentes acción, investigación y formación deben permanecer unidos para beneficiarse mutuamente. Posteriormente, Kemis, en el 84, señala forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan en las situaciones sociales para mejorar la racionalidad, la justicia, eh, ¿de qué? De sus propias prácticas sociales, su comprensión sobre las mismas y la situación e instituciones en que estas prácticas se realizan. Entonces acá vemos reflejado lo que estamos hablando hasta el momento. Elementos que son importantes dentro de la investigación-acción, ¿cierto? La autorreflexión, ¿cierto? También un elemento importante que señala Kemis es la búsqueda de la justicia.
búsqueda de la justicia social, que es un elemento que se une también al pensamiento de Freire, ¿cierto?, de emancipación. Eh, el objetivo de, el objetivo final de este diseño es básicamente mejorar las prácticas sociales, ¿cierto? Pero esta mejora se tiene que realizar desde adentro, ¿ya? Para ello se exploran los fenómenos educativos en este caso, se exploran, se analizan cómo se llevan a cabo, ¿cierto? En los escenarios naturales propiamente tal, tanto de adentro, de una visión interna, como una visión de afuera también, ¿ya? Estos pueden ser actos pedagógicos que se generen dentro del aula, actos administrativos también, actos de gestión, actos de la comunidad escolar o de acción comunitaria, ya puede ser de variados tipos. Por lo tanto, no solo se trata de comprender una problemática desde la visión de este tipo de investigación, sino que de proponer, implementar respuestas para mejorar la situación. Por lo tanto, podemos decir que la finalidad como final o última es mejorar la práctica, ¿cierto? Mejorar las prácticas y principalmente las prácticas docentes en el caso y en el contexto de un establecimiento determinado. ¿Mm? Bueno, características generales. Dentro de las características generales tenemos como tres tipos de, podríamos decir, como dimensiones. Tiene un carácter crítico, que se refiere a crear comunidades de personas autocríticas que participen en todo el proceso de investigación, es decir, lo que estábamos hablando recién. El investigador debe tener una visión crítica de la situación que se está analizando, que se está investigando, y por medio de eso se registra, se recopila, se analizan juicios, reacciones, impresiones, etcétera. Y todo esto se somete a prueba dentro de las prácticas, las ideas, las suposiciones. Se realizan análisis críticos de las situaciones, etcétera. ¿Ya? Por lo general acá se utiliza mucho también lo que es el tipo de investigación tipo crítica, ¿cierto? Que proviene de la Escuela de Frankfurt en este caso. Algunos métodos que se incorporan ahí también, Van Dijk, que es uno de los precursores del análisis crítico del discurso, también puede ingresar en en este tipo de investigación, ¿ya? Por otra parte, hay otro tipo o dimensión o modalidad, si se le puede decir así, de investigación-acción. Por una parte está la técnica, ¿cierto? La técnica busca un poco lo que es la participación de los miembros de la comunidad. Eh, en ese aspecto se refleja o se clasifica como técnica, ¿ya? Se incorpora activamente a los participantes como co-investigadores en esta modalidad. También se destacan los estudios realizados, como señala ahí, por Kurt Lewin, por Corey, que son psicólogos que propiciaron o, o contribuyeron al fomento de este tipo de investigación, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la técnica hace más eficaces las prácticas sociales mediante la participación de los miembros de la comunidad en programas de trabajo diseñados por personas expertas o un equipo, ¿ya? Y generalmente esto está dirigido obviamente por un experto externo, que en este caso puede ser la intervención de un profesor externo, eh, experto, digamos, en este tipo de metodologías o en investigación. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Bueno, entonces hemos visto también que busca este tipo de investigación de desarrollar el pensamiento práctico, eh, hace mucho uso de la reflexión, del diálogo, de la interpretación, de los significados que el individuo hace también sobre la realidad. Ahora, en cuanto a lo que lo práctico propiamente tal, tiene que ver con ello, tiene que ver, como dice ahí, confiere protagonismo a los miembros de la comunidad. Esa es la parte práctica de este tipo de investigación o de este tipo de diseño de investigación.
siendo estos quienes seleccionan los problemas de investigación y quienes llevan el control del propio proyecto. Es decir, en el campo, cuando uno se introduce al campo desde este punto de vista de este diseño, es la comunidad quien decide la problemática a investigar, ¿cierto? Eso es importante. Puede reclamarse la asistencia, como dice ahí, de un investigador externo, ya, para que pueda guiar el proceso, aunque algunas veces no se hace y también puede ser legítimo. Entonces, en lo práctico quiere decir también que implica una transformación de la conciencia de los participantes en este proceso. Es decir, el proceso investigativo interno también busca la reflexión, la toma de conciencia de los profesores, porque a la medida que los profesores, en este caso, van se ponen en contacto con la problemática y profundizan la problemática de un establecimiento propiamente tal, ¿cierto? Se van tomando conciencia y los invita a ello, esa acción, a la reflexión. Y eso obviamente va a impactar en sus prácticas pedagógicas posteriores. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, busca el protagonismo, en síntesis, busca el protagonismo de la comunidad, busca la transformación también de la conciencia en este ámbito de participar activamente en la investigación y darse cuenta, ¿cierto?, de muchos quizás errores, en mejorar algunas prácticas, autorreflexión, también instancias metacognitivas, etcétera, de los mismos docentes. Y la última dimensión es como la dimensión crítica emancipadora. Esto obviamente está asociado un poco con el pensamiento de Freire, ¿cierto? Eh, incorpora elementos críticos eh, a la comunidad a los que participan en la investigación propiamente tal, los invita un poco a buscar o a la búsqueda constante de la justicia social, ¿cierto? Eso ya es un elemento, una acción de emancipación por parte de los docentes en este caso. Como dice ahí, profundiza en la emancipación de los miembros de la comunidad, en sus propósitos, las prácticas rutinarias, creencias. Esto es muy importante, la crítica obviamente, y vincula su acción a las coordenadas sociales contextuales en las que se desenvuelven, es decir, el investigador o los investigadores en este caso y los que participan en la investigación, la comunidad propiamente tal, en este tipo de investigación tiene que estar muy consciente del contexto también, no solamente el contexto escolar local, sino que también eh, comunal o nacional incluso. ¿Ya? Bueno, este tipo esta dimensión como que incluye también las otras dos modalidades en realidad. Entonces, la emancipación también tiene que ver un poco con lo que es la transformación profunda del hecho, ¿ya? Lucha por el contexto social, por ejemplo, que sea más justo, tiene que ver con ello. ¿Ya? No es un proceso neutral de comprensión y práctica, sino un proceso crítico de intervención y reflexión. Es un proceso de indagación y conocimiento, un proceso práctico de acción y cambio. ¿Mm? Bien, ¿cuál sería su aporte educativo? Con esto estamos terminando esta primera parte de investigación-acción. Pone el acento en las prácticas pedagógicas del docente, como hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Busca transformar la práctica pedagógica, no solamente estudiarla, sino que también transformar la práctica pedagógica. Eso fundamenta la idea de que el docente puede enseñar y a su vez investigar, es decir, este tipo de investigación ve al docente como un investigador, ya es importante. Acá dos pequeños ejemplos, por ejemplo, un investigador que quiera o dentro del mismo establecimiento que se quiera redefinir el modelo educativo de una institución, tanto educación superior, ahí dice educación superior, pero puede ser también de una escuela. Y para redefinir el modelo educativo, para actualizarlo, etcétera, ustedes se imaginan todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Primero, estar muy en contacto con la comunidad escolar, ser muy consciente de ellos, ser muy consciente de las problemáticas que surgen, ser muy consciente, ¿cierto?, de lo que hay que cambiar, ser muy consciente de lo que hay que mejorar, ¿ya? Entonces,
sería investigación-acción. Un grupo de profesores, por ejemplo, que el director escoge un grupo de profesores para que redefina el modelo educativo del colegio. Este grupo de profesores tiene que iniciar este tipo de investigación por medio ya sea de diferentes instrumentos que se puedan utilizar, entrevistas, encuestas, conversaciones con los alumnos, con los apoderados, ver las necesidades del establecimiento propiamente tal, y posteriormente a ello se levanta la propuesta. Y esa propuesta espera posteriormente ser una fuente de cambios dentro del establecimiento propiamente tal. ¿Ya? Creo que ese es como un ejemplo un poquito más completo de lo que puede ser una investigación-acción. Bien, eh, recuerden que tengan cualquier duda de la clase, también la hablamos en la próxima clase, o también se pueden comunicar conmigo a través de los grupos de WhatsApp que hemos hecho. ¿Ya? Estudio de casos. Estudio de casos es otro tipo de diseño. Creo que hay varios que están haciendo un tipo de casos en los informes que me han entregado. ¿Qué es un estudio de casos según Jim? Es una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia. Cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse. En rigor, un estudio de casos, ¿cierto? Es un examen profundo, es un examen específico también de un evento, de un grupo de personas, de una institución. ¿Ya? A diferencia de lo que hemos visto hasta el momento del diseño etnográfico y del diseño de investigación-acción, este tipo de investigación se queda en el análisis, ¿cierto? Se queda en el examen profundo del fenómeno propiamente tal o de la problemática propiamente tal. Y esa problemática puede ser también una persona, puede ser un grupo de personas, ¿cierto? O incluso una institución. ¿Ya? Entonces se estudia para obtener la máxima comprensión del fenómeno posible. ¿Ya? Es decir, estos estudios pueden dar posteriormente para levantar ciertas propuestas, pero no levantan propuestas, sino que se estudia el caso propiamente tal. Este tipo de diseño, ¿qué es lo que permite? Permite estudiar entonces un poco más profundo lo que es el fenómeno o la problemática que se va a estudiar, y es adecuada, como dice ahí, para estudiar fenómenos y permite estudiar un tema determinado. Ahora, existen como diferentes tipos de estudio de casos. Ahí ustedes en pantalla tienen los tres, el descriptivo, ¿cierto? El estudio de casos interpretativo y el evaluativo. El descriptivo, como dice, como dice su nombre, ¿cierto? Es como un informe detallado, ¿ya? Aporta información sobre algunos programas, sobre algunas prácticas innovadoras, ¿cierto? Que se puede realizar dentro de un establecimiento escolar en este caso. Entonces se describe este tipo o este enfoque dentro de lo que es el estudio de casos, busca describir el fenómeno solamente. Claro, fundamentarlo posteriormente con bibliografía, quizás alguna comparación, pero busca básicamente el descriptivo, es el más básico dentro de la investigación. En interpretativo ya avanzamos a un nivel de complejidad un poquito más importante, en donde si bien se hacen las descripciones profundas, es decir, se toma la dimensión anterior, que es lo descriptivo, eh, y se hace una descripción un poco más profunda, pero es una descripción que permita interpretar el caso. ¿Ya? Acá ya ingresan las interpretaciones del investigador respecto, por ejemplo, a la a las prácticas docentes. Me pongo en el caso de una persona que quiera estudiar algunas prácticas docentes en un establecimiento determinado, por ejemplo, a través de la observación de clases, por ejemplo, se pueden ver muchas acciones del docente y esas acciones son examinadas, y no solamente examinadas, descritas, sino que también interpretadas por el investigador, ¿cierto?
Y después tenemos otro nivel que sería el nivel de estudio de casos en cuanto a lo evaluativo, ¿ya? Y aquí no solamente describe y explica, sino que también avanza un poco más allá a lo relacionado con los juicios de valor, ¿cierto? Los juicios de valor, en donde ya tiene todo el escenario completo, pues, se puede describir una acción determinada de una práctica docente, siguiendo con el mismo ejemplo. Se puede interpretar lo que el profesor puede hacer en una actividad didáctica propiamente tal, por ejemplo, pero no solo se queda ahí, sino que también critica, critica eh, en las acciones del docente. Y las contrapone también y las enfrenta a la teoría. Que en este caso, por ejemplo, si estamos analizando también algunas prácticas educativas, las contrapone también o las lleva hacia la tensión o hacia la relación entre lo que dice la teoría, en este caso, por ejemplo, la didáctica o los principios de la didáctica, con lo que el profesor hace dentro de la sala de clases. ¿Ya? Ese sería el estudio de casos. Recuerden que también yo les envío una lectura en donde se profundiza un poquito más lo que estamos hablando hoy día. Así que ahí tienen, ojalá lo puedan leer para que puedan fundamentar esos textos, también les van a ayudar a fundamentar el marco metodológico que estamos haciendo. Em, bueno, el fenomenológico es otro tipo de diseño. Acá se obtienen, es muy importante lo que es la perspectiva de los participantes de un fenómeno determinado. Ya se trabaja mucho con la percepción de los participantes, con una problemática determinada que nosotros estamos investigando. No solamente se explora, se describe también y se comprende el fenómeno que se está estudiando. Se comprende lo que las personas tienen en, en común acuerdo, ¿cierto? Se indaga respecto a las experiencias con el fenómeno determinado que se está investigando. ¿Ya? Bueno, esta investigación puede incluso eh, tomar como foco investigativo los sentimientos, las emociones, los razonamientos, los valores, ¿cierto? Las visiones, las percepciones que pueden haber dentro de un núcleo comunitario específico. Eh, este tipo de investigación trabaja también mucho lo que es la vivencia de los participantes. ¿Ya? Como dice ahí, el objetivo específico es describir el significado de un fenómeno para varias personas. ¿Ya? Esto se utiliza mucho con entrevistar a varias personas, por ejemplo, dentro de un establecimiento, un grupo de profesores que opina de la implementación de la normativa, mm, o más, no, qué opina el profesor, por ejemplo, de ciertas actitudes que se han visto recurrentes dentro del establecimiento. Por ejemplo, no sé, una problemática, el bullying. ¿Ya? ¿Cuál es la percepción que tienen esos profesores respecto al bullying? ¿Ya? Se estudia la percepción. Quizás hay algunos que no lo van a ver como bullying, una acción determinada. Quizás para otros profesores van a ver el bullying como mucho más interiorizado dentro del establecimiento, etcétera. Eh, Acá hay otros ejemplos. Se comparan experiencias de atención hospitalaria entre enfermeros, en este caso, y enfermeras con pacientes que estaban recibiendo quimioterapia, y sus conclusiones condujeron a la adopción de un marco teórico. ¿Ya? Es decir, estas percepciones, ¿cierto? Estas experiencias de los enfermos, en este caso, llevan, eh, llevan a llegar a ciertas conclusiones que posteriormente incluso nos sirve para construir un marco teórico de las experiencias de estos enfermos hospitalarios en quimioterapia. Una pregunta habitual de investigación de un estudio fenomenológico es la siguiente, por ejemplo, ¿cuál es el significado?
estructura, esencia de una experiencia de vida por una persona, ya sea individual, grupal o comunidad respecto a un fenómeno. Ahora, este tipo de diseño de investigación también da cuenta, ¿cierto?, por ejemplo, en un establecimiento, eh, en un establecimiento determinado, que se implementen ciertas reglas o que se integren ciertas metodologías, cuáles son las percepciones que los profesores han tenido respecto a esas metodologías, o cuáles son las percepciones de los alumnos eh, o las experiencias de ellos también, no solamente las percepciones, sino que también las experiencias que han tenido respecto a, a la participación en ciertas metodologías que los profesores han implementado dentro de los establecimientos. Eh, También va por ahí. ¿Ya? Eso es respecto al, al diseño, perdón, a los diseños de investigación. Hay otros diseños que yo les puse en este manual. Yo les escaneé algunas páginas de este manual, que está bastante bueno respecto a enfoques y modalidades de investigación, lo que estamos viendo en este caso, cualitativas. Así que también acá tenemos otras como la teoría fundamentada, método biográfico, análisis de contenido, ya que también ustedes las pueden revisar ahí e interiorizarse un poquito más en ese tipo de investigación. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes definan el diseño de investigación, em, eh, tienen que considerar lo que hemos visto hasta el momento. E incluso, bueno, un diseño de investigación también puede responder, puede tener como varios aspectos de algunos otros diseños en realidad, ¿ya? Eh, pero tienen que delimitarlo a un diseño que hemos visto, ¿cierto? Si bien es cualitativo, pero este cualitativo va a ser el diseño cualitativo, investigación-acción, diseño cualitativo, fenomenológico, ¿ya? Va a depender de eso. Entonces, eso requiere también que ustedes se introduzcan bastante en las lecturas que yo les he enviado y en esta clase, para que puedan entender bien lo que son las diferencias entre los diferentes diseños de investigación. Eh, Hay dos grandes también diseños antes de pasar a los alcances de la investigación, que son son tipo de diseño experimental y no experimental. Yo no he profundizado por ahora lo que es experimental y no experimental, porque en realidad todos los informes que me llegaron son diseños de tipo también no experimental, ¿cierto? El experimental, o el tipo de diseño experimental de una investigación, está relacionado un poquito más con las ciencias, ¿ya? Con la manipulación de variables, el experimental. Por lo tanto, todas las investigaciones que me han enviado responden a un tipo de investigación de tipo no experimental, ¿ya? Eso quería aclararlo. Bien, algo me pasó acá. Bien, respiramos, tomamos un poco de respiro, ¿cierto? Quizás hoy puede tener el video, voy a tomar un poquito de agüita. Sé que es harta teoría, pero esta teoría es importante para que ustedes puedan elaborar este marco metodológico, que ciertamente son importantes no solamente en este tipo de investigación que nosotros estamos viendo, sino que también en la tesis que ustedes van a hacer. Entonces es importante que les quede claro. Ahora vamos a ver los alcances de la investigación, eh, o los alcances del diseño. Ya una vez que tenemos definido el diseño, nos introducimos al tipo de alcances que va a tener mi investigación en este caso, si va a ser exploratorio, descriptivo, esta vez dos veces descriptivo, explicativo, correlacional. Ahora, este alcance de la investigación va a depender del conocimiento también que ustedes tengan de lo que van a investigar.
¿ya? Pero es importante que ustedes lo definan. ¿Qué tipo de investigación ustedes van a hacer o qué tipo de alcance va a tener su investigación? Si va a ser exploratorio, eh, ahora les voy a definir cada uno. Si va a ser correlacional, yo creo que en cuanto a los diseños que ustedes han elaborado en su informe, están por ahí por lo descriptivo, exploratorio y explicativo. Lo correlacional es un poquito más experimental en ese caso, manipulación de variables, etcétera, ¿ya? Eh, donde juega un papel importante las variables internas y las externas. Bueno, acá hay un breve resumen de las cuatro, ¿cierto? La exploratoria se refiere más que nada a un tipo de investigación en donde no existen muchos antecedentes sobre un tema, ¿ya? Eh, o solo hay algunas cosas que están relacionadas con el tema, pero no con la problemática que yo estoy investigando, ¿ya? La descriptiva sí existe antecedentes previos o investigaciones previas respecto a eso, ¿ya? De teorías eh, anteriores, ¿ya? Y también existen como apoyo de experiencia que se han realizado respecto a la problemática que yo estoy investigando. ¿Mm? Lo correlacional, si se revelan relaciones entre conceptos y variables, ¿ya? Tiene que ver la correlacional y la explicativa, si se revelan una o varias teorías que explican o que aplican al problema de investigación. Veamos cada una de ellas algunas características generales. ¿Ya? En cuanto a las exploratorias, tienen como objetivo examinar un tema desconocido, ¿cierto? Ahí se investigan problemas poco estudiados. Ya, como decía recién, entonces la tipo de investigaciones exploratorias, si usted levantó un informe de investigación donde no se ha investigado antes la problemática que usted está investigando, ese es un tipo de investigación exploratoria, ¿ya? Eh, y por lo tanto tiene un objetivo de analizar un tema desconocido, ¿ya? Que está poco estudiado. Quizás se ha estudiado, pero muy poco. Eh, o, o que es muy novedoso. Eh, pero específicamente la problemática, esto es importante, un diseño de alcance exploratorio, la problemática que usted escogió, el problema que usted está investigando, no se ha investigado antes. Sirven para familiarizarse también con lo que es fenómenos relativamente desconocidos o problemas que no se han investigado. Eh, este tipo de diseño o de alcance de investigación es importante, ya que también ofrece una base teórica también para otros estudios que puedan venir respecto al mismo problema, ¿ya? Eh, Dice ahí, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno también para otros estudios que vengan, ya que a través de esa investigación también se levanta teoría y esa teoría y también eh, práctica, teoría y práctica, eh, sirven para los investigadores que posteriormente vengan a investigar otros elementos relacionados con el mismo problema. ¿Mm? Eh, un ejemplo, se encuentra, usted, por ejemplo, se puede encontrar que existen varias investigaciones similares, pero en otros contextos. Eso puede ser una investigación exploratoria. Es decir, tendría que ser una investigación que no se ha investigado en el país o en el lugar. Por ejemplo, si yo estoy investigando tengo un problema de investigación en un colegio determinado, ¿ya? Y en ese colegio nunca se ha investigado lo mismo, eso es una investigación de tipo exploratorio, ¿ya? Eh, es decir, investigaciones pueden ser investigaciones que se han realizado en otros contextos, pero no en mi contexto propiamente tal. ¿Ya? Por ejemplo, una investigación exploratoria sería el tema del coronavirus, los efectos del coronavirus en una comuna determinada en Chile. Eso se ha investigado ya en otros países, pero no quizás en Chile, supongamos.
¿ya? El otro alcance de la investigación sería el descriptivo. Bien, considera el fenómeno estudiado y sus componentes, es decir, a ver, el descriptivo tiene como objetivo especificar características, propiedades, rasgos del fenómeno analizado. ¿Ya? No se mete en la interpretación, sino que se describe, como dice su nombre, ¿cierto? Da cuenta del problema, se describen sus propiedades, quizás se sacan algunas variables de ahí, pero no es más allá. Se analiza el problema, cómo es, cómo se manifiesta un fenómeno determinado en un colegio. Yo creo que tiene que ver también con muchos informes que me entregaron el descriptivo. Ahora también puede ser exploratorio y descriptivo, ¿ya? No descarten esa posibilidad. Después cuando lleguen a sus conclusiones, en conversación con el grupo, ustedes van a decir, esta investigación es de tipo exploratoria descriptiva, ¿ya? Porque la une ambas. Este tipo de alcance entonces se dedica a describir algunas situaciones, algunos hechos que se manifiestan en este caso en la comunidad escolar, por ejemplo. Se enfoca principalmente en lo que es la medición, la recolección de datos, una recolección de datos de manera independiente, eh, eh, recolección de datos relacionadas también para aclarar algunos conceptos internos, por ejemplo, o algunas variables que ustedes estén investigando. Entonces, la intención de este tipo de alcance de investigación básicamente es describir más que analizar. ¿Ya? Describir el contexto, describir el problema que yo detecté, ¿cierto? Cómo dentro de ese problema en un establecimiento determinado, cómo reaccionan ciertas personas, cómo este problema, ¿cierto? Puede incidir también en otro aspecto del establecimiento, etcétera, ¿ya? Un ejemplo puede ser también en términos generales, así, un ejemplo, este tipo de alcances se utiliza mucho, por ejemplo, en medir el sexo, la edad, las preferencias. Se utiliza también mucho lo que es la encuesta, una encuesta que mida, por ejemplo, cuál de los partidos políticos tiene más seguidores, ¿ya? Entonces se queda en la descripción más que en la relación, ¿ya? En la descripción del fenómeno propiamente tal o de la problemática que se está estudiando. El correlacional, el correlacional su objetivo tiene que ver más que nada con evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos o variables que se le dice, eh, o categorías también, ¿ya? Y, y esta relación, ¿cierto?, que existe entre dos variables o dos conceptos determinados, se da en un contexto particular, ¿ya? Este tipo de alcance correlacional pretende un poco observar cómo se relacionan algunos fenómenos entre sí, cómo se relacionan, cómo se relacionan o no se relacionan, porque puede existir también esa posibilidad. Se evalúa el grado de relación que puede existir entre dos conceptos determinados o variables. Eh, Se trabaja mucho con hipótesis en lo correlacional. Tiene mucho que ver con la investigación cuantitativa, ¿ya? Más que con la cualitativa, tiene mucha relación con lo cuantitativo. Un ejemplo, bueno, lo que vimos en la descriptiva también tiene que ver mucho con la cuantitativa en realidad, ¿ya? Sin embargo, podemos tomarla y podemos adecuarla a un diseño de tipo o un enfoque de tipo cualitativo. Ahora, un enfoque respecto a perdón, un ejemplo respecto a, a este tipo de alcance sería un grupo de estudiantes eh, que, o sea, si yo voy a investigar un grupo de estudiantes
respecto a la relación entre su inteligencia o el cociente intelectual, ¿cierto? Y su estado nutricional, por ejemplo. Eh, También puede ser una investigación relacionada con la educación y el nivel de ingreso de los padres, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí relaciono dos variables, si se fijan. Relaciono dos variables. Otro ejemplo puede ser la intención de voto. Eh, Puedo relacionar la intención de voto con variables como la edad, el sexo, por ejemplo. Eso también puede ser un tipo de investigación correlacional. ¿Ya? Por lo que me acuerdo, no existe un informe que me haya entregado que pueda relacionarse con este tipo de alcance. ¿Ya? Es decir, va más allá de la relación. Ahora, si van a relacionar dos variables o dos tipos de categorías o de conceptos, puede que eso calce en este tipo de diseño. Y finalmente tenemos la explicativa. Espera un segundo que se me... Finalmente tenemos la explicativa, el alcance de diseño explicativo. Este tiene por objetivo principalmente encontrar las razones, causas que provocan ciertos eventos, ¿ya? O sucesos o fenómenos. Generalmente estos estudios se inician como exploratorios o descriptivos, ¿cierto? Y posteriormente decantan en encontrar las razones del fenómeno o del problema que se está investigando. Em, y posteriormente también se relacionan con los alcances correlacionales, es decir, este tipo de alcance de diseño, de investigación, reúne los otros tipos de alcance. Ahora, dice ahí, determinan las causas de los fenómenos, es decir, la causa, eso es importante. Si uno va a analizar una causa de un fenómeno determinado, por ejemplo, eh, una investigación que tenga que ver con el bullying dentro de un establecimiento determinado. Eh, este tipo de alcance está enfocado en investigar las causas de ese bullying, no solamente cómo se realiza, cómo se lleva a cabo, cuáles son las acciones que dan cuenta de un bullying dentro de un establecimiento, sino que también se estudia o se enfoca principalmente en lo que es las causas de ese fenómeno. ¿Fíjate? ¿Ya? Generan un sentido de entendimiento de la problemática y son sumamente estructurados. ¿Ya? Ejemplo, eh, explicar por qué alguien, por ejemplo, habría de votar por determinado candidato y otras personas por otros candidatos. Es decir, por qué ciertos sectores, por ejemplo, en las elecciones que vamos a tener pronto, vamos a ver nuevamente el fenómeno. Ustedes saben que los sectores más acomodados regularmente votan más por la derecha, ¿cierto? Y los sectores más vulnerables votan por el centro, centro izquierda o izquierda, ¿ya? Entonces, un tipo de investigación de alcance explicativo avanza un poco a explicar ese fenómeno, por qué se genera, ¿ya? Y ahí hay eh, causas también de carácter histórico, ¿cierto? Por lo menos en nuestro país, ¿ya? Entonces, se explica en este caso, eh, en este ejemplo que estoy dando, ¿cierto? Se explica por qué un determinado grupo de personas votan por un candidato y por otro no. ¿Ya? Esos serían, estimados y estimadas, los alcances. ¿Ya? Em, no sé si, bueno, hasta aquí llegaría esta cápsula. Espero de que lo hayan comprendido bien. Yo sé de que quizás hay algunas cosas que no se entienden a la primera,
yo creo que es una de las partes complejas de lo que, teóricas, complejas de lo que es también el proceso de investigación, determinar lo que nosotros vemos o lo que nosotros podemos definir como el diseño de la investigación, los alcances de la investigación, ¿cierto? Pero esto les va a dar la base para posteriormente también crear los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Eh, Eso sería estimado. Eh, sí les pido, bueno, la próxima semana ustedes saben que es una semana de pausa académica, ojalá que puedan descansar, ¿cierto? La lectura pequeña que yo les di no es para la próxima semana, sino que es para la otra. Entonces, dentro de esto de lo que resta esta semana y lo que y después cuando pasemos la pausa académica volvamos nuevamente, eh, esa lectura la hacen en 20 minutos, ¿cierto? Pero lo importante es que la hagan, ¿cierto? Y ¿qué es lo que les encargo? Les encargo que avancen en sus proyectos. Ustedes saben, ahí cualquier duda me la envíen. Para serles sincero, no creo que tenga tiempo de revisar avances, ya avances completos, pero sí algunas dudas focalizadas. Pero yo creo que en este tiempo, como les dije yo en clases, esta primera parte yo fui como bien paternalista con ustedes porque lo ameritaba, pero ahora tienen que tomar un poquito más de autonomía en lo que están haciendo. Por lo tanto, yo voy a atender obviamente las dudas que ustedes tengan, si lo escriben por WhatsApp, de lunes a viernes obviamente. Eh, yo les voy a responder sin problema, pero para corregir avances completos, no creo que tenga el tiempo. Si tuviera el tiempo, lo haría, pero no creo que tenga el tiempo. Por ejemplo, si ustedes me envían el marco teórico completo y que yo lo revise y le envíe observaciones, no lo voy a poder hacer. Pero yo creo que ustedes ya tienen, con los informes que ustedes me entregaron, ya tienen las habilidades para hacerlo y para generar ese trabajo autónomo que es súper necesario, que ya en cuarto año lo hagan, ¿cierto? Se espera de primero o de segundo, pero ya tercero y cuarto tienen que ser bastante autónomos al respecto. ¿Ya? No obstante a ello, voy a estar ahí pendiente de cualquier eh, de cualquier de cualquier duda que ustedes tengan, ¿cierto? También respecto a la definición, por ejemplo, preguntas que me pueden hacer por WhatsApp, orientadoras solamente. Por ejemplo, ustedes no me pueden preguntar, profesor, vamos a adoptar este enfoque y o sea, me pueden preguntar o yo los puedo validar, ¿ya? Pero en un mensaje, profesor, nosotros vamos a adoptar este enfoque o este diseño y este tipo de alcances también. ¿Estará bien? Yo para darle respuesta a eso tengo que revisar nuevamente los informes, porque he revisado en este último tiempo no solamente tengo su curso, sino que también en otras universidades tengo otros cursos y no me acuerdo de todos los informes en realidad. Entonces, para darle una respuesta certera, yo tengo que revisar su informe nuevamente. ¿Se fijan? Entonces, yo no creo que tenga tiempo de eso. Lo que ustedes tienen que hacer es ir haciéndome preguntas focalizadas respecto a lo que ustedes están haciendo, o preguntas también específicas relacionadas, no sé, con una cita o algo así. Pero todos esos materiales ya los tienen y en esta clase creo que aclaramos bien lo que son los diseños de investigación y cuáles ustedes pueden adoptar. Va a ser una tarea de ustedes, es un trabajo de ustedes de indagar, ¿ya? Indagar en las lecturas que yo les he enviado, que hemos hecho hasta el momento y poder definir bien su marco metodológico. Ahora, el que quiera avanzar en la construcción de instrumentos, ya sea un cuestionario o preguntas relacionadas con focus group, sería ideal. Y eso le va a servir bastante la lectura que yo les envié, esta pequeña lectura que les envié respecto a la construcción o a, la, a las características de los instrumentos de investigación cualitativa que se utilizan. ¿Ya? Pero al volver vamos a hablar un poco más de eso y vamos a estructurarlo un poquito más. ¿Ya? Yo también posteriormente les voy a enviar en estos días una lectura
que no es obligatoria, sino que es solamente de consulta, que es de este libro, ¿cierto? De un manual de investigación cualitativa de Marcela Beltrán. Les voy a escanear algunos aspectos de este libro porque es bastante clarificador respecto a lo que son las técnicas de recolección de datos. ¿Ya? Ese no va a ser obligatorio, son como 40 páginas, pero es un libro chiquitito, si ustedes se fijan, ¿cierto? Es de fácil lectura. Pero va a ser como de consulta para ustedes solamente, no va a ser obligatorio. ¿Ya? Entonces recordemos lo que queda. Lo que queda es la entrega del ejercicio, que ya les entregué las, eh, las fechas del ejercicio 2, ¿cierto? Ese ejercicio 2 ustedes me lo envían y ahí yo se los voy a corregir, les pongo la calificación correspondiente y posteriormente ese ejercicio 2, ¿cierto? Va también a la cátedra 2. Ustedes en la cátedra 2 me van a tener que entregar, ¿verdad? Eh, las correcciones que yo le hice del ejercicio, que ese va a ser un momento, el ejercicio es como un momento ya de revisión mucho más específica, obviamente que yo voy a tener tiempo de hacerlo. Eh, y, y eso mismo ustedes me lo devuelven en la cátedra, ¿cierto? En la cátedra 2, ¿ya? Yo creo que en la cátedra 2 va a estar un poquito más terminado, sí, el tema de los instrumentos de la recogida de datos, ¿ya? Así que vayan avanzando en eso, por favor, chiquillos, no se queden porque los tiempos son cortos. Como les dije al principio, espero que ya hayan resuelto el tema del colegio, de que tengan un colegio donde puedan aplicar esta encuesta. Vayan no solamente avanzando en el marco teórico, en el marco metodológico, sino que también pensando en base a esas lecturas que yo les voy a enviar, en qué tipo de instrumentos ustedes pueden aplicar eh, para recoger datos, ¿ya? Eso también yo les puedo ayudar por WhatsApp, ¿ya? Porque eso en rigor no lo hemos pasado en clase, lo que son los instrumentos de recogida de datos, ¿ya? O instrumentos de investigación. No lo hemos pasado por temas de tiempo, pero están las lecturas y en base a esas lecturas tengan cualquier duda, me dicen y en eso sí los puedo ayudar un poquito más respecto a definir algunos instrumentos. Ustedes me pueden decir, profesor, podemos hacer una encuesta. Eh, Obviamente ahí me recuerdan un poco de qué se trata su, su proyecto de investigación y todo. Y, y me preguntan, ¿puedo hacer una encuesta? ¿Podemos hacer un focus group? Etcétera, ¿ya? Y en esta lectura adicional o voluntaria que yo les voy a enviar, da algunos pasos de la construcción de ello, que lo vamos a ver cuando volvamos, ¿ya? Bueno, estimadas, estimados, espero que estén súper bien. Cuídense y nuevamente reitero mis disculpas por no haber hecho la clase hoy día, pero espero que hayan visto este video y al cortar este video se puedan juntar y aprovechar el tiempo con sus compañeros y avanzar lo que tienen que avanzar, ¿ya? Así que ahí durante este día también voy a estar en la medida que pueda porque tengo que viajar a Santiago ahora a hacer un examen importante a mi hijo y también en la medida que pueda ahí voy a estar pendiente si tienen alguna duda de la clase o alguna duda que vaya surgiendo, ¿ya? Bueno, consideren todo lo que he conversado con ustedes también respecto a los tipos de preguntas que me hagan asociadas a sus investigaciones. ¿Mm? Bueno, que les vaya bien, cuídense, estamos en contacto. Saludos.